Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a resolver ecuaciones de segundo grado incompletas por el método de completar cuadrados. Así que vamos a ello. Este método de completar cuadrados está relacionado con todo lo que tiene que ver con las identidades notables. Si necesitáis repasarlo, clicad en la caja y os llevará allí a una lista de reproducción en la cual podéis repasarlo, ¿vale? Para ello tenemos aquí en este vídeo nos vamos a dedicar a ecuaciones incompletas. Las incompletas que vamos a tratar por este método tienen que ser aquellas a las cuales les falta el término C, ¿vale? No puede faltar el término B. Vale, pues bien, vamos a empezar por esta primera, en la cual, como veis, en el término que está elevado al cuadrado no hay ningún número, sería el número 1. Cuando no hay número ya sabéis que es el número 1. Pues estas, ¿cómo se resolverían? Completando cuadrados quiere decir que yo tengo que terminar de completar este cuadrado. Como sabéis, la fórmula de una suma al cuadrado es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿vale? Pues aquí en este caso tenemos este término, tenemos este también, nos falta este tercero, ¿vale? Pues en eso va a consistir este método, en ir completando el cuadrado para ver el término que le falta, ¿vale? Pues cuando tenemos este tipo de ecuaciones, lo primero es que estén ordenadas, ¿vale? El cuadrado primero y el término b, que es el que tiene la x, el segundo. Una vez hecho así, vamos a completar un tercer término aquí. Vamos a ver qué término nos faltaría. Para ello, hago la mitad y el cuadrado de este número, es decir, la mitad de 8 es 4 y lo elevo al cuadrado. 4 por 4, 16. Y siempre un positivo, ¿vale? Y en lo que añada aquí lo tengo que añadir en el otro lado de la igualdad, porque si no sería incorrecto, ¿vale? Es decir, aquí le voy a llamar b, el término b entre 2 y al cuadrado, es lo que hago, ¿vale? 8, que es el término b, entre 2, 4, al cuadrado, 4 por 4 es 16, es lo que completo ahí. Y ahora esto ya es un cuadrado, ¿vale? Ya tengo la fórmula de un trinomio que viene de una suma. ¿Por qué? Porque si este signo es un más, viene de una suma, como en ese caso. Si este signo es un menos, viene de una resta. ¿Y cómo lo completo? Sé que es una suma. El primer término va a ser la raíz de este término. La raíz de x al cuadrado es x. Y el segundo término va a ser la raíz del tercer término de este. La raíz de 16 es 4. Y ya lo tengo. Y lo igualo a lo que me ponga. 0 más 16 más 16. ¿Vale? Y aquí, ahora, ¿qué hago? Me voy a quitar el cuadrado. El cuadrado, ya sabéis, pasa al otro lado como la raíz. Es decir, x más 4 es igual a... Ya sabéis que si es raíz par, se pone más menos la raíz de lo que sea. Voy a resolver x más 4... La raíz de 16, positiva y negativa. La raíz de 16 es 4. ¿Vale? Voy a pasar el 4 al otro lado, pasa restando. Y ahora voy a resolver una x para el positivo y otra x para el negativo. La x1 voy a coger el 4 positivo y la x2 voy a coger el menos 4, el negativo. Resuelvo. x1 es, por tanto, 4 menos 4, 0. x2, menos 4 menos 4, menos 8. ¿Vale? Recapitulamos. Cuando tengo esta estructura, añado el tercer término haciendo el término b, haciendo su mitad y elevándolo al cuadrado. Lo que añada aquí, lo añado también en el otro lado de la igualdad. Una vez hecho esto, ya tengo mi binomio al cuadrado. ¿Cómo? Haciendo la raíz del primer término y haciendo la raíz del tercero. Si queréis, la raíz.
y ya tengo mi binomio al cuadrado, mi suma en este caso, porque aquí hay un signo más. Y lo igualo a lo que tenía aquí. Una vez hecho esto, el cuadrado siempre me lo voy a quitar pasándolo al otro lado como raíz, positiva y negativa. Lo resuelvo, ya voy resolviendo mi ecuación y un valor va a ser para el número positivo y otro valor va a ser para el número negativo. Y ya tengo resuelta mi ecuación de segundo grado sin necesidad de aplicar la fórmula general. Si queréis aplicar la fórmula general, no hay ningún problema. Pero este método, si os sabéis muy bien los productos notables, casi a veces es incluso más rápido que la fórmula, sobre todo si además no queréis aprenderos esa fórmula. Vamos a resolver ahora esta segunda ecuación, en la cual tenemos lo mismo que antes, el término de la x cuadrada es 1, ¿vale? Por lo tanto vamos a aplicar la misma metodología. Vamos a completar nuestro cuadrado perfecto. Vale. Por cierto, tienen que estar igualadas a 0, ¿vale? Por eso son las incompletas que les falta el término c. Pues bien, el tercer término que tengo que añadir, ya sabéis, es el término b entre 2 al cuadrado. ¿Pero qué pasa en este caso? Que el término b es 5. 5 entre 2 elevado al cuadrado. Por cierto, no tengáis en cuenta el signo, ¿vale? En este caso. Porque ya todo está establecido de manera que sin tener en cuenta el signo funciona. b entre 2 elevado al cuadrado. Como b es 5, si yo hago aquí 5 entre 2, no me va a salir exacto. Por lo tanto, dejad la fracción. No pongáis el decimal, no pongáis 2,5. Lo tenéis que dejar en forma de fracción. ¿Cómo se hace una fracción al cuadrado? Elevando al cuadrado ambos números, tanto numerador como denominador. 5 al cuadrado es 25. 2 al cuadrado es 2 por 2, 4. ¿Vale? Pues mi tercer término va a ser más, ya sabéis que siempre es positivo, 25 cuartos. 25, bueno, como ya he puesto esto, para no hacernos mucho lío. 25 cuartos. ¿Vale? Vale, pues ahora voy a completar mi trinomio cuadrado perfecto. Esto, ¿de qué trinomio viene? Como este signo es negativo, viene de una diferencia al cuadrado. El primer término es la raíz del primero, la raíz de x cuadrado es x, y el segundo término va a ser la raíz del que he añadido, del tercero. La raíz de 25 cuartos es la raíz de arriba, que es 5, y la raíz de abajo, que es 2. Pues ya lo tengo completo. Igual a 0 más 25 cuartos, es decir, 25 cuartos. ¿Vale? No temáis trabajar con fracciones. Fracciones, lo que tenéis que saber hacer muy bien es las operaciones. La suma, la resta, la multiplicación y la división. Si sabéis hacer eso, no tengáis miedo a que aparezcan fracciones. Sabéis hacerlo. A veces es que os bloqueáis porque de repente veis una fracción, os asusta, os da mucho miedo y no seguís. Sin embargo, si decís, calma, yo esto lo controlo. Sé sumar, multiplicar, restar y dividir, pues ya está. Voy adelante, vais haciéndolo y vais viendo que conforme lo vais haciendo vais pudiendo y al final lo resolvéis, ¿vale? Así que no tengáis miedo a las fracciones. Vamos a ir haciéndolo paso a paso, ya veréis cómo sabéis hacerlo. Bien, como hemos dicho antes, cuando tengo este cuadrado, lo voy a pasar al otro lado como la raíz positiva y negativa de esto. Es decir, esto lo dejo sin el cuadrado y lo paso al otro lado como la raíz de 25 cuartos. Voy a resolver esa raíz. La raíz de una fracción es la raíz de arriba y de lo de arriba y de lo de abajo. La raíz de 25 y de 4, la de 25 es 5 y de 4 es 2. ¿Vale? Si paso ahora, voy a dejar la x sola, voy a pasar el menos 5 medios positivo. Positivo más 5 medios. Y ahora voy a hacer una solución de la x con el positivo de aquí y otra solución con el negativo. x1 va a ser 5 medios más 5 medios y x2 va a ser menos 5 medios más 5 medios. ¿Veis? Una cojo la positiva y otro cojo la negativa. Por lo tanto, x1 va a ser... ¿Tengo mismo denominador? Pues para sumar ya sabéis que sumo solo lo de arriba. 5 y 5, 10 medios, que es 5.
Y la x2 va a ser menos 5 medios más 5 medios, 0. ¿Veis? ¿Veis? ¿A que no era tan complicado? Si necesitáis repasar operaciones con fracciones, las básicas, que al final es lo que os ayuda a hacer estos problemas, estas operaciones más difíciles, estas ecuaciones, repasarlo en mi lista de reproducción, ¿vale? En este tercer caso lo que tenemos es una ecuación de segundo grado incompleta también, pero que en el término de la x cuadrado hay un número. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Un primer paso para convertir esa ecuación de segundo grado que tiene aquí un número que sea un 1. ¿Cómo lo hacemos? Dividiendo cada término de nuestra ecuación por ese número. Es decir, 4x cuadrado más 16x igual a 0, vamos a dividir cada término entre este número, ¿vale? Entre 4. Pues 4x cuadrado entre 4 más 16x entre 4 igual a 0 entre 4, que es 0, ¿vale? Si lo divido, 4 entre 4 se me va el 4, ¿veis? Ya he conseguido que se me vaya ese 4. Y 16 entre 4 es 16. O sea, perdón, es 4. Por lo tanto me queda x cuadrado más 4x igual a 0. Y ahora la que resuelvo por todo el método que hemos hecho antes es esta. Ya puedo aplicar todo lo que he aprendido. Primero, completo el cuadrado añadiendo el tercer término. ¿Cómo? Haciendo la mitad de este y elevándolo al cuadrado. La mitad de 4 es 2. Y 2 al cuadrado, 2 por 2 es 4. Ahora saco de aquí mi trinomio. Ya tengo el trinomio cuadrado perfecto. Voy a ver de qué binomio viene. Viene de una suma, porque este signo es positivo. Y el primer término es la raíz de x cuadrado, que es x, y la raíz de 4, que es 2. Y aquí tengo el 4. El cuadrado lo paso al otro lado. Como más menos raíz de 4. Resuelvo esa raíz positiva y negativa de 4, que es 2. Paso el 2 restando. Y ahora saco las dos soluciones. Una con el positivo, más 2 menos 2, que es 0. Y otra con el negativo, que es menos 2, que es menos 4. ¿Vale? Y así ya tenemos todas las posibilidades que nos pueden salir con este tipo de ecuaciones de segundo grado, aplicando el método de completar cuadrados. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.